En esta unidad se va a hablar sobre la programación orientada a objetos, que sería una evolución de las maneras en las que se ha hecho históricamente la programación en informática. La programación más sencilla o más antigua también al mismo tiempo es la que se denomina una programación estructurada, ¿no? Que ya postulaba dos ideas básicas: no repetir código y proteger las variables que una parte del programa usaba. Cuando se dice que no se buscaba no repetir código, se refiere a que una sola repetición de código suele ser una fuente de posibles errores y suele también entorpecer o dificultar el mantenimiento de un programa. Para no repetir código hay que escribir funciones o procedimientos que se encarguen, ¿no?, de efectuar siempre lo que las diferentes repeticiones realizarían. Por su parte, cuando hablamos de proteger las variables de una parte del programa, lo que estamos diciendo es que normalmente esas variables pueden verse alteradas fortuitamente por otras partes o otros puntos de ese programa. Por lo tanto, si lo que queremos es mantener esa consistencia de esos elementos, tenemos que desarrollar variables que permitan definir variables a diferentes niveles. Variables, por ejemplo, que se entienden como locales, es decir, su ámbito o visibilidad de uso quedaría exclusivamente restringido a un nivel de una función o de un procedimiento. De tal manera que al restringir la visibilidad, al restringir el acceso de esa variable desde otros puntos del programa, lo que estamos haciendo es evitar que por lo tanto se pueda sufrir una alteración, ¿no?, una modificación a veces puramente casual. Bueno, pues a partir de estas dos premisas básicas se desarrollaron una serie de lenguajes que superaron estos conceptos, ¿no?, que fueron un poco más allá en esta idea. Y de este modo se desarrolló lo que se ha denominado el paradigma de la programación orientada a objetos, que bueno, supone un avance importante en este sentido, y lo que hace es que bueno, se plantea dos situaciones a superar. El primer problema es que el programador debe someterse a pensar, a la forma de pensar de la máquina, es decir, entre el programador y la máquina se establece un diálogo y ambos tienen que compartir el mismo lenguaje. Por lo tanto, en cierta medida la programación orientada a objetos puede resultar un poco antinatural, ¿no?, al pensamiento humano. Y un segundo aspecto también a superar es que toda la información presente es conocida y potencialmente tiene que ser utilizada por todas las funciones del programa, y de tal manera que bueno, así podamos hacer una integración mejor de todos los elementos. Bueno, pues a partir de estos problemas, que ya digo que estaban dentro de lo que era la programación estructurada, surge la programación orientada a objetos como un nuevo paradigma, buscando superarlos, buscando mejorarlos. Y en ese orden de cosas aparecen una serie de lenguajes nuevos que poco a poco van a ir perfilando ese sistema. Aquí en estas tablas tenemos sintetizado esa evolución de los lenguajes. El primer lenguaje que ya aparecería como un sistema de objetos sería el denominado Simula, que se crearía en torno a 1962 y que ya aparecía como en diferentes versiones hasta el año 67. Aparecen diferentes versiones y ya va incluyendo una serie de elementos como la idea del objeto, y lo va acompañando posteriormente de la idea de eventos. Posteriormente tenemos hacia 1983 el lenguaje Ada, que ya tiene un primer planteamiento dentro de donde nace, en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, hacia el año 1977, y que ha seguido evolucionando hasta el Ada, por ejemplo, en 1995. Existe también una versión de este lenguaje no orientada a objetos que es conocida también como Ada clásico. Y vamos ya luego a unos lenguajes ya más robustos que ya han integrado perfectamente la idea de programación orientada a objetos, como serían el lenguaje C++. Es un lenguaje que nace en torno a 1982 y 1985, y podemos decir que ya es uno de los lenguajes que han tenido mucho más extensión, uno de los lenguajes más populares de los existentes actualmente. Hasta tal punto es así que su popularidad no solamente tiene que ver en el sentido práctico, es decir, que esté muy difundido entre los programadores, sino que también viene de la mano de que ha servido como modelo para desarrollar otros lenguajes. Uno de los lenguajes que se ha inspirado sustancialmente en C++ es precisamente Java.
El lenguaje Java nace en 1995, bueno, es el que forma parte de este curso, y aquí es donde ya tenemos claramente esa evolución, ese salto cualitativo en el que vemos esa integración perfecta y que hasta nuestros días pues sigue evolucionando y se encaja perfectamente con el paradigma de la programación orientada a objetos. Otro lenguaje también heredero de este planteamiento sería el lenguaje C# y el lenguaje Visual Basic Net. Son lenguajes también que nacen en torno al año 2000, aunque bueno, comercialmente ya se empiezan a desarrollar en el año 2002, forman parte de lo que es la tecnología Microsoft. Y sigue, bueno, pues toma como modelo tanto por un lado C++ como del que sería una suerte de evolución, solventando algunos de los problemas más incómodos, ¿no?, de manejar que tenía ese lenguaje C++, y como evolución de C++ también se inspira en la arquitectura de Java, ¿no? Por lo tanto tendríamos aquí una especie de híbrido entre esos dos planteamientos de los que sería heredero, ¿no? Java y C++.